Buenas tardes, hermanos. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 29 al 31. Ya, si se acuerdan, estamos leyendo yo primero uno, ustedes el segundo y el tercero, todos juntos volvemos a leerlo. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Es palabra de Dios, hermanos. Ahora le invitamos al pastor Juan que pase adelante, por favor. Y celebramos siempre la Navidad porque recordamos que es el nacimiento del Salvador, del Señor Jesucristo. Esa es la razón. Y justamente al tener la salvación en el Señor es que nos alegramos. Y su nacimiento para nosotros es de mucha alegría, porque no es una fiesta, sino más bien es la esperanza futura de nosotros de que un día vamos a estar con el Señor. Y su nacimiento nos ha traído eso. Y entonces, pero el Señor no solamente nació como un niño, sino que creció, dice, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres, y luego hizo su ministerio aquí en la tierra para mostrar que Él es el Hijo de Dios, hizo milagros, y entonces murió en la cruz, fue sepultado, el tercer día resucita, y entonces los que creen en Él tienen la vida eterna. ¿De qué nos salva el Señor Jesucristo? Nos salva de la condenación eterna. Lo que pasa es que después de la muerte vamos a enfrentar a Dios, todos, absolutamente todos, después de la muerte. Entonces, cuando creemos en Cristo y hemos vivido, como Él dice, como prueba, como evidencia de nuestra creencia, vamos a estar con Él para siempre. Pero si no hemos creído en el Señor Jesús y llegamos frente a Él, no vamos a estar para siempre con Él, sino en el castigo eterno que dice la palabra del Señor. Por eso nos alegramos en la Navidad, por la salvación eterna que tenemos, no tanto por los regalos que vamos a recibir, que también son parte tal vez de nuestra tradición, de las diferentes tradiciones, pero más nos alegramos por la salvación que nos trae el nacimiento del Señor Jesucristo. Y continuamos con la palabra de Dios en el pasaje que hemos leído, en Marcos en el capítulo 1, versículo 29 al 31, también se menciona este mismo pasaje en Mateo 8, del 14 al 15, y en Lucas 4, del 38 al 39. Se menciona justamente que la suegra de Pedro, en este caso discípulo Pedro, fue sanado. Más tarde llega a ser el apóstol Pedro, cuando el Señor se va y le comisiona y le encarga que predique la palabra del Señor, que expande el Evangelio, ya se vuelve el apóstol Pedro. En esta situación donde está Pedro, es solamente el discípulo del Señor. En este pasaje vemos que el Señor Jesucristo va a la casa de Pedro y Andrés después de salir de la sinagoga en Capernaum y sana a la suegra de Pedro y ésta les atiende inmediatamente. Podemos decir que el Evangelio se vive relacionado con la vida familiar. El Evangelio no está separado de la vida familiar, que es salvación y además procura el bienestar de la familia. La Biblia, el Señor, el Evangelio no promete que todos nos va a salir bien, que todo va a ser felicidad. Eso no promete el Evangelio. Pero procura el bienestar. O sea, no podemos estar separados de la acción social, de ayudar a las personas, pero el objetivo del Evangelio no es la acción social, pero es parte de lo que significa el bienestar de la familia, porque como al final vamos a ver de qué le vale a una persona tener su salud completa y perder su alma. ¿De qué le vale haber asistido a todas sus citas con el médico y haber chequeado todas que sus vitaminas, que todo el balance en su sangre y todo esté bien, se ha hecho todas las tesis, los testes, se ha hecho todo en su cuerpo y su alma está perdida? Por eso es que la palabra del Señor aquí está hablando claramente y está mostrando que la salvación tiene prioridad, aunque no hay descuido por el bienestar de la familia. El versículo 31 dice, entonces él se acercó y la tomó, refiriéndose a la suegra de Pedro, de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Oremos. Padre bueno, bendice tu palabra y háblanos, Señor, como siempre. Enséñanos, instrúyenos con tu palabra,
para que podamos, Señor, ser obedientes, entender bien las doctrinas, entender bien las enseñanzas y que la práctica de nuestra fe sea una práctica así como tú has querido, Señor, con doctrina y con enseñanza que tú nos has dado, Señor. Y te pedimos que nos hables como siempre. En el nombre de Jesús. Amén. En los versículos anteriores a estos versículos, Marcos nos mostró la autoridad del Señor sobre las fuerzas del mal. Libera a un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Ahora nos está mostrando Marcos la autoridad sobre las enfermedades. Marcos ha dicho, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahora nos está mostrando las calificaciones que tiene el Señor Jesucristo, de sus atributos, de las cosas que Él puede hacer. Tiene poder sobre los espíritus inmundos y los puede comandar y sacar de cualquier cuerpo al cual se han entrado. Pero ahora Marcos nos está mostrando también que no solamente tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, sino también tiene autoridad sobre las enfermedades. Está enseñando a sus discípulos que el ministerio mismo en la práctica está mostrándoles el ejercicio de su poder sobre las enfermedades. Pero esto muestra que la salvación es importante, pero que también el bienestar de la familia, y en este caso el cuidado de la salud de la suegra de Pedro, es importante. Pero no precede a la salvación, o sea, la sanidad no precede a la salvación, los milagros no preceden a la salvación. La salvación es importante y como consecuencia de la salvación vienen los demás beneficios que el Señor otorga a las personas que creen en Él. En esta ocasión sirve para mostrar la deidad del Señor Jesucristo a sus discípulos, que son los futuros apóstoles. En otras palabras, Marcos está haciendo un statement aquí, está haciendo una afirmación. Está diciendo Jesús es Dios porque tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Y también Jesús es Dios porque tiene autoridad sobre las enfermedades y puede comandar a las enfermedades y sanar a las personas de las enfermedades. Y por eso el título de este sermón es Salvación y Familia. Y en el versículo 29 dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón, Andrés, con Jacobo y Juan. Está claro que el Señor echó fuera este espíritu inmundo en la sinagoga, de alguien que estaba en la sinagoga, que asistía en la sinagoga. Pero ¿qué era la sinagoga? La sinagoga era un lugar de reunión, un recinto de reunión, donde al centro tenía el lugar donde se expone la palabra de Dios y a los costados están las personas que escuchan la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel es llevado esclavo a Babilonia, desaparece el templo, es destruido el templo, entonces los israelitas necesitan un lugar para reunirse. Entonces surge la sinagoga, ahí surge la sinagoga. En la sinagoga no es como el templo donde hay el lugar santo, el lugar santísimo y todos los lugares y espacios del templo. En este lugar solamente se concentra donde se lee la palabra de Dios, porque nada más puede hacer el pueblo en la esclavitud. Entonces, cuando ya vuelven de la esclavitud de Babilonia, cuando vuelven a la tierra prometida otra vez, la tierra prometida está ocupada ahora. Hay gente que se ha quedado y además han habido pueblos que han traído los conquistadores para dispersar a los judíos, para mezclarlos y desanimarlos de su fe. Entonces, la sinagoga sigue cumpliendo un rol importante en el pueblo de Dios, aunque para ese tiempo Herodes había construido ya el tercer templo. Pero la sinagoga era el lugar donde se leía la palabra del Señor. O sea que la sinagoga nos da algunos de los principales componentes, incluso para el culto cristiano del día de hoy, especialmente a nosotros, de origen protestante y evangélico, tenemos raíces en lo que es la sinagoga. Este recinto se parece un poco a eso, porque hay un púlpito donde se expone la palabra de Dios, se explica la palabra de Dios. Ustedes están a los costados escuchando la palabra de Dios y captamos de esta tradición de la sinagoga que influye posteriormente en la forma en que se reúnen los cristianos evangélicos, principalmente los protestantes y la iglesia primitiva inicialmente. Entonces, fueron a la casa de Pedro. Ahora Marcos nos narra que vinieron a la casa de Simón y Andrés, o sea, ambos vivían juntos. Está claro que en la casa de Simón y Andrés estaba en Capernaum, o sea, vivían en Capernaum. ¿Se acuerdan que de Nazaret se fueron a Capernaum? Porque en Nazaret, después de que el Señor lee Isaías 53, es rechazado por su pueblo,
porque ellos esperan que el Señor Jesús haga milagros, y el Señor les dice, he hecho milagros en todos los lugares, hay evidencia de que soy Dios, de que es Dios, ustedes tienen que creer por fe, pero ellos esperaban milagros, y dijo el Señor, no voy a hacer ningún milagro aquí, y no hizo ningún milagro, y lo quisieron matar, y se fue a vivir a Capernaum. Está claro que Simón y Andrés vivían en Capernaum, y van a su casa, que estaba en Capernaum, donde había una sinagoga de la cual ellos estaban saliendo y habían ido a la casa de Simón Pedro. A veces nos pasa algo parecido el día de hoy acá, ¿no? Venimos a la reunión del Ministerio Hispano aquí y después nos vamos a la casa de alguien, ¿no? Nos invita a comer y nos vamos a la casa de alguien y estamos ahí. Qué bonito es esa sensación después de la iglesia, irse a la casa de alguien, pasar un tiempo y compartir con ellos. Algo así era lo que estaban haciendo. Parece natural que después de la sinagoga, especialmente lo que había pasado, la liberación de este hombre con espíritu inmundo, fueron a la casa de Pedro, que también era la casa de Andrés, su hermano. También les estaba acompañado Jacobo y Juan, y mucho más tarde, y también vienen ellos juntamente con Andrés y con Simón. Y estos eventos que han ocurrido eventos, antes de este evento específicamente en la vida del Señor Jesucristo. No es que este evento aparece como lo narra Marcos, sino han ocurrido otras cosas también. En el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, después de llamar a sus 4 primeros discípulos, que son ellos, las bodas de Caná de Galilea, su primer viaje a Jerusalén, cuando echa a los mercaderes del templo, hace ministerio en Jerusalén, habla con Nicodemo, el ministerio del Señor que hace en Galilea, Juan el Bautista da testimonio del Señor. Todas estas cosas han ocurrido antes de este evento. Su ministerio en Galilea, su viaje a Galilea, habla con la mujer samaritana, hace ministerio en Galilea, dejando Nazaret y va a Capernaum, donde están ahora, llama también a sus discípulos. Y entonces vemos cómo el Señor, después de liberar a este hombre con espíritu inmundo, aparece ahora en la escena otra vez, pero esta vez en la casa de Simón Pedro. Pero dice que estaban acompañados de Jacobo y Juan. Esto no es ninguna casualidad. El Señor está reforzando la fe de Pedro, de Andrés, de Jacobo y de Juan. Seguirle a Él no es abandonar la familia, sino servirle. Esto es lo que está mostrando aquí el Señor. Uno está mostrando que tiene poder sobre las enfermedades, pero también está mostrando que la familia es importante en el ministerio. Recordemos que eran compañeros de pesca, son los primeros discípulos del Señor, ellos están asociados con Él y por tanto también sus familias. Qué importante es la cosa, ¿eh? A veces nosotros pensamos cuando conocemos a alguien que la familia no importa mucho. Importa en todo. Y tal vez es el mejor consejo esto para los que se van a casar, por ejemplo. Cuando te casas con alguien, no te casas solamente con esa persona. Te casas también con el resto de la familia, ¿o no? En Navidad, en Thanksgiving, ¿estás con la familia o no? Y si quieres saber cómo va a ser tu esposa o tu esposo cuando sea mayor, mírale a tu suegro, así va a ser, le sigues queriendo. Así va a ser. La familia tiene que ver, la familia extendida tiene que ver. Por eso el Señor, cuando va a hacer esta sanidad en la suegra de Pedro, va a la familia. La familia implica, es parte del ministerio. La familia apoya el ministerio. La familia apoya tu vida cristiana. O sea, no solamente es la sanidad que está haciendo el Señor, sino también la familia. Y vivían juntos. Las casas del primer siglo eran humildes, especialmente las familias pobres, como eran Simón y Pedro. Tenía 2 pisos, las paredes eran de adobe, de barro, sin coser, los techos eran ramas cubiertas con barro, y en la planta baja estaban también los animales, o sea, dormían los animales en la planta baja. Aquí está hablando de la casa físicamente, o sea, fueron al lugar, a la casa físicamente donde viven estas personas. Se puede ver la hospitalidad de Simón Pedro, llevar al Señor, a Jacobo y a Juan con él. Dijimos que Juan describe en su evangelio muchos otros eventos ocurridos antes de este evento, de llegar esta ocasión en la casa de Simón Pedro. Todo esto era parte del entrenamiento de los discípulos que ellos tenían que recibir porque estaban aprendiendo acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Llegarían a ser apóstoles del Señor, a los cuales Dios había enviado el Señor Jesucristo para entrenarlos.
O sea, el Señor vino para entrenar a sus apóstoles, vino para entrenarlos. Y el Señor no agarraba una pizarra y en el blackboard les enseñaba cómo ser discípulos del Señor. Eso no era así la forma en que enseñaba el Señor. El Señor les mostraba lo que hacía, modelaba lo que hacía. Ellos querían que repitan lo que Él hacía. O sea, enseñaban, como dicen en inglés, hands-on, trabajando, haciendo. De esa manera les enseñaba el Señor. O sea, en esta parte está entrenando a sus discípulos y les está mostrando que Él es Dios. Les muestra su poder sobre los espíritus inmundos, ahora les está mostrando su poder sobre la enfermedad, muestra que el Señor Jesucristo es Dios encarnado, así como se muestra en el Evangelio según San Juan. Está persuadiéndolos con las cosas que hace, no con las cosas que dice. ¿Se da cuenta de esto? Qué importante es. Queremos que alguien aprenda algo, ya sea de nuestra familia o del trabajo. Puedes persuadirle con tus palabras, pero es mejor persuadirle con lo que haces, con el ejemplo. Hacer las cosas. Y esto es lo que estaba haciendo el Señor, persuadiéndolos a ser discípulos, aunque ellos ya habían aceptado, afirmando su fe, pero no diciendo, sino haciendo. Versículo 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. El Señor Jesucristo va a la casa de Pedro y Andrés, y después de salir de la sinagoga en Capernaum, el Señor Jesucristo visitó la casa de Pedro y Andrés como una visita usual que hacen las personas con sus amigos. El Evangelio vive relacionado con la vida familiar. O sea, no podemos vivir separados del Evangelio. Una cosa es lo que creo y otra cosa es lo que vivo. Eso no puede ocurrir. Lo que crees y lo que vives es lo que debe ocurrir todo el día en tu casa, en tu familia. No puede haber separación. No puede haber separación de la familia con mi fe. Mi fe, mi familia es extensión del Evangelio. Bueno, por eso es que en este versículo el Señor está mostrando, y Marcos está mostrando, la relación que tiene que haber entre aquellos que aceptan el Evangelio y cómo viven con sus familias. El Evangelio es salvación y también procura el bienestar de la familia. Y el versículo 30 dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Es evidente que la suegra de Pedro vivía con él. Esto nos muestra que las familias se asociaban para poder sobrevivir, cosa que hacemos también actualmente. Pero ¿dónde está el principio de la separación de la familia en este pasaje? Cosa que el apóstol Pablo enseña posteriormente en sus cartas, recordando a los receptores de sus cartas de 1 Corintios, cuando les dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 31, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Y mire el principio de la separación. Dice, y por esto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando una persona se casa, cuando una pareja se casa, deben vivir en otro núcleo familiar, deben vivir separados en las decisiones, en todas las cosas que hacen. Eso enseña la palabra de Dios, porque de esa manera funcionan bien los matrimonios, es establecido por el Señor. Pero aquí vemos que Simón Pedro estaba viviendo con su hermano y estaban asociados viviendo juntos. Cuando el Señor habla también acerca del divorcio, en Marcos 10, 1 al 12, y especialmente en el 19, dice en la última parte, y dice que también, como dice Moisés, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. O sea, aquí hay tres principios que tenemos que distinguir como creyentes. El principio de la separación, la convivencia con la familia paterna,
y el cuidado de los padres, porque también la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa que Jehová tu Dios te da, ¿verdad? Hay que respetar, honrar y respetar al papá y a la mamá. Pero enseña también que el núcleo familiar debe vivir separado. Enseña también una convivencia en paz entre las familias. En este caso no se puede obedecer 2 mandamientos y desobedecer uno. Eso es lo que el Señor siempre recomendaba. No puedes obedecer en una cosa a Dios y desobedecer en otra. Tienes que obedecer en todo. Entonces, ¿cómo funciona aquí la cosa? Los creyentes ofrecerán cuidado a sus padres. Los padres entenderán que sus hijos son un matrimonio independiente. Respetarán el principio de la separación. Lo mismo que los hijos respetarán el principio de la separación de sus padres, el de la independencia de sus padres. Sin embargo, dependiendo de quién es la casa o quién es el jefe ahí, ese es el jefe de la familia y dirigirá la casa. Los padres que están bajo el cuidado van a facilitar ese cuidado, respetando el principio de la separación y velando por la unidad de la familia. Hermanos, nos ha tocado vivir alguna vez con nuestros papás. Nos tocó vivir a nosotros con la familia materna. ¿Cómo nos entendemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo aplicamos la palabra de Dios? Esta es la manera de aplicar la palabra de Dios. Y vivir en ese respeto del principio de la separación de las familias. ¿Ha escuchado eso? Que siempre mete su cuchara a la sopa a veces las mamás. ¿Ha escuchado eso? ¿No es cierto? Porque no entienden el principio de la separación. A veces las mamás, los papás queremos comandar cuando ya se han casado los hijos. Queremos decirles lo que van a hacer todavía. Error. No es bíblico. Y a veces queremos decir en todas las cosas, queremos intervenir en las decisiones. No es correcto. Pero ustedes dirán, pero Pedro vivía, el apóstol Pedro y Andrés vivían con la familia madre. Es cierto. Pero estaban en proceso de aprender. Y la Biblia nos aclara cómo es que hay que vivir allá. Alguien tiene que ser la autoridad en esa casa. Y entonces la palabra nos enseña a vivir así. Por lo que había cierta armonía en esa casa entre Pedro y con todos mis respetos a los que tienen trasfondo católico, se puede ver que así como la Iglesia Católica afirma que Pedro era el primer papa, pues obviamente Pedro era casado. O sea, por el mismo contexto de la palabra del Señor, está mostrando que no era el primer papa, pues no había esa tradición que ellos han inventado, porque Pedro tenía su esposa. Y es más, el apóstol Pablo menciona a Pedro cuando Pedro viaja con su esposa a hacer el ministerio. O sea, no era soltero Pedro, era un hombre que tenía experiencia en el matrimonio. Y como todos, ha tenido que tener conflictos también en el matrimonio y resolverlos. No solo Pedro comparte la misma casa, sino que ella está enferma. Y la Escritura dice que estaba acostada con fiebre. Ustedes saben que la fiebre puede ser el resultado de una infección o presencia de virus, pero lo cierto es que el cuerpo de la suegra de Pedro estaba defendiéndose contra alguna enfermedad. Antiguamente consideraban la fiebre misma como una enfermedad. Sin embargo, sabemos el día de hoy que es un medio de defensa y que puede ser dañino al cuerpo si llega a altas temperaturas. El texto dice que enseguida le hablaron de ella. Y es muy posible que eran los discípulos los que estaban presentes y le hablaron y le comunicaron al Señor. Y también dice el texto, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Esto hizo el Señor. La sanó inmediatamente. ¿Sabía el Señor que ella estaba enferma? Sí, sabía. Entonces también nos muestra que aún las enfermedades tienen propósito para Dios. Uno no puede reclamarle a Dios por qué está enfermo, sino preguntarle a Dios para qué está enfermo. A veces descuidamos estas cosas. Cuando nos enfermamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entiendo. ¿Por qué Dios ha permitido que yo me enferme? ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo permitió que la suegra de Pedro se enferme. Tenía un propósito. Es muy posible que ella, ¿cómo habría reaccionado? Solo se sabe que estaba enferma. Pero Dios ha usado su enfermedad con el propósito de entrenar a sus discípulos para que sus discípulos sepan que Jesucristo es Dios y que tiene autoridad sobre las enfermedades. ¿Puede decir algo la suegra de Pedro? Nada. ¿Por qué?
porque el que manda, el que permite, aunque esté enferma para su gloria, es Dios. Y esto nos enseña a nosotros esta gran verdad. Las cosas que nos suceden tienen algún motivo, algún propósito en el plan de Dios si tú eres ya hijo de Dios. O sea, no lo podemos decir, ¿por qué a mí? Tendrás que preguntarle, ¿para qué es esto que está pasando? Esta enfermedad, ¿para qué me he enfermado, Señor? ¿Cuál es la razón? ¿Había una enfermedad que tenía que venir, que escuche la palabra de Dios? ¿Era necesario que descanse con esta enfermedad? ¿Un poquito slow down? ¿O qué estoy haciendo, Señor? Ayúdame a escuchar tu voz con esta enfermedad. Esa debe ser la reacción de un creyente. Un creyente debe reaccionar de esa manera frente a la enfermedad. Entonces, el propósito del Señor con la sanidad de la suegra de Pedro era bien claro. Dice, inmediatamente le dejó la fiebre, ella les servía. ¿Qué tal? O sea, le sanó porque enferma no le podía servir al Señor, no podía servir a los apóstoles. Así que vino, mostró su poder, de que Él tiene poder sobre las enfermedades, inmediatamente le sana, esta mujer le empieza a servir. Hermanos, cuando nosotros recibimos beneficio del Señor, lo mejor que podemos hacer es servir a Dios. Cualquier beneficio que usted ha recibido de Dios, como consecuencia debe darle a usted la motivación para servir a Dios, no para ir detrás del mundo. Hermanos, esto he visto en mi vida cristiana. Personas que oran muchos años por tener una casa, tienen una casa y lo primero que hacen es alejarse del Señor. Lo normal debía ser que cuando recibimos una bendición del Señor, deberíamos de servirle más, así como la suegra de Pedro. ¿Qué le parece? Nada debe distraernos ni nuestra propia salud. Hay gente que ora por su salud años, se sana y después lo primero que hace es, me voy a dar una gran vacación, hermano. Decídase a servir al Señor. Busque ministerio. ¿En qué puede servir al Señor en la iglesia, en la congregación? ¿Qué puede hacer usted para el Señor? Dios tiene un propósito con cada cosa que Él hace en nuestras vidas. Aquel que le sirve al Señor, después de haber creído, hace bien, porque la sanidad del cuerpo no es lo primero, sino la salvación. Como el Señor predicaba en Marcos 1:15, Él decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. Para entrar en el reino de Dios hay que arrepentirse, creer en el Evangelio, la buena noticia. El arrepentimiento es la palabra metaneo en griego. La buena noticia es Jesús mismo, se tiene que creer en Él para entrar al reino de Dios. Por eso no hay manera de entrar en el reino de Dios por méritos propios, sino por creer en el Señor Jesucristo. Y sin arrepentimiento y fe, no hay manera de entrar en el reino de los cielos. Estas son las palabras del Señor. El versículo 15 de Marcos dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, el Señor ha hecho muchos milagros, muchas sanidades, pero su objetivo principal no es hacer milagros ni sanidades. Su objetivo principal es salvar tu alma, porque ¿de qué te vale? ¿O de qué nos vale tener un cuerpo saludable e ir al infierno? ¿De qué nos vale tener cosas? ¿De qué le vale al mundo, al hombre ganar el mundo y perder su alma? Dijo el Señor. Hermanos, entonces la creencia precede a la sanidad. Lo que primeramente al Señor le interesa es la salvación del alma, así como lo dice en el versículo anterior. Y el Señor predicaba diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo había llegado. Por eso dice el versículo que el mensaje del Señor era también de arrepentimiento, pero diferente al arrepentimiento de Juan el Bautista. El de Juan el Bautista era arrepentimiento para esperar la venida del Señor. El del Señor Jesucristo era de arrepentimiento para entrar al reino de los cielos. Esa es la diferencia. El Señor estaba predicando este arrepentimiento. El Mesías, al que estaban esperando, había llegado. Él vendría a resolver el problema de la caída de Génesis capítulo 3. Y justamente en retrospectiva, esto es lo que celebramos en la Navidad. Que el Señor Jesucristo viene a resolver el problema de la caída. Que el hombre, al pecar delante de Dios en el huerto del Edén, adquiere una naturaleza pecaminosa, la cual le condena para siempre al infierno. Pero cuando Cristo viene y nace en Belén, Él hace ministerio y muere en la cruz, inocente, es castigado por todos nosotros.
Así como el Señor nos ha imputado la perdición eterna en el huerto del Edén, igualmente nos ha imputado la salvación eterna cuando nosotros creemos en Cristo, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero la única forma de probarlo es poniendo nuestra fe en Cristo. Y cuando muramos, al siguiente segundo, vamos a estar frente a Dios para comprobar esta verdad. Por eso celebramos la Navidad, porque Cristo ha venido a resolver el problema de Génesis capítulo 3. Por eso nos alegramos. Por eso también los pastores en aquella región se alegraban y escucharon las legiones de los cielos cantando gloria a Dios en las alturas, por esta realidad que hay de la salvación de aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Hermanos, podemos decir que es claro y que es importante también la buena salud. Por eso tenemos seguro de salud, si no, no tendríamos, no compraríamos, no nos interesaría el seguro de salud. Pero es mejor tener la salvación o certificarse de la salvación, aún después de la sanidad. La sanidad fue obra del Señor, pero es mejor buscar salvación primero. Como decía, ¿de qué vale un cuerpo sano y atlético si su alma está condenada para siempre al infierno? ¿De qué vale que usted tenga el mejor seguro de salud, que apenas le duele algo y ya le reparan, si no tiene la salvación de su alma? Si el Señor ha operado un milagro en ti, o el Señor opera un milagro en ti, la inmediata reacción debe ser servirle, así como la suegra de Pedro. A veces los que son sanados, en lugar de servir a Dios, después de haber recibido un beneficio, no solamente la sanidad, se ocupan de otras cosas antes que servir al Señor. Recuerde Marcos 10:45, cuando dice el Señor, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y esto es lo que está enseñando el Señor a sus discípulos. Ahora está sanando a la suegra de Pedro y les está mostrando cómo se sirve. Cómo se sirve creyendo en el Evangelio en el contexto de la familia. Cómo de importante es la familia. Dios es poderoso para sanar, pero también involucra vivir el Evangelio dentro de la familia. La suegra de Simón Pedro estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. El Señor Jesucristo sana a la suegra de Pedro, que estaba con fiebre, después que se entera de esto, y ésta inmediatamente les atendió. El Señor Jesucristo muestra su deidad sanando a la suegra de Pedro, y esto resultó en servicio inmediato. El Evangelio es salvación, y también busca el bienestar de la familia. El Señor Jesucristo va a la casa de Pedro y Andrés, después de salir de la sinagoga en Capernaum, y sana a la suegra de Pedro, y ésta les atiende inmediatamente. El Señor Jesucristo fue a la casa de Pedro y Andrés, como hacen las personas con sus amigos, y allá muestra su deidad sanando a la suegra de Pedro, lo que resultó en su servicio inmediato. Hermanos, el Evangelio se vive relacionado con la vida familiar, que es salvación y procura el bienestar de la misma. Por eso este sermón se titula Salvación y Familia. Y esto es lo que el Señor nos quiere enseñar. Que no es cuestión de escuchar un sermón por la Navidad, sino que es importante entender que la salvación involucra la vida familiar. Que todo lo que hacéis, dice el apóstol Pablo, sea de palabra o de hecho, hacedlo para la gloria del Señor. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra. Gracias porque aprendemos, Señor, en las Escrituras y en cada escena de tu vida que está narrado en el Evangelio. Aprendemos grandes cosas, Señor, que nos hacen pensar y que nos damos cuenta la importancia de la salvación, nuestra razón de vivir. Que cualquier otra cosa que tenemos en este mundo, Señor, es insignificante al lado de la salvación que tú nos has traído al nacer en Belén. Te damos gracias en este día. Y te damos gracias, Señor, por tu nacimiento. Y aunque tal vez esta no es la fecha exacta de tu nacimiento, queremos acordarnos que tu venida significa para nosotros la bendición, la salvación de nuestra alma. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pónganse de pie, hermanos.
Y quisiera animarles en esta semana y que esta noche celebren con recogimiento la venida del Señor Jesucristo. Les sugiero que puedan cantar unas 2 canciones que cantamos aquí en la iglesia de Navidad, que celebra el nacimiento del Señor. Les aconsejo que lean la palabra de Dios, un pasaje que habla del nacimiento del Señor. Hagan una oración agradeciendo por su nacimiento y por las cosas que tienen. Ya después pueden hacer el resto de las cosas que tienen programado hacer en la casa, incluyéndome yo también. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan pues una feliz celebración del nacimiento del Señor Jesucristo. Feliz Navidad, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Deis un abrazo.